Bueno, empezamos con el contenido de Data Warehouse. Les comentaba que el concepto de un Data Warehouse es una solución para obtener información proveniente del procesamiento operativo del negocio a través de variadas fuentes externas o internas cuyo objetivo es proporcionar una sola fuente de información para el análisis y toma de decisiones. Este es un concepto que viene del libro de la profesora Lucia del año 2006 y es un concepto que se ha mantenido así a lo largo del tiempo. Básicamente estamos hablando de un repositorio de información grande en donde tenemos información o datos operativos del negocio, datos transaccionales, es decir, si hay un sistema en donde ustedes están registrando las transacciones, en este almacén de datos nosotros vamos a agrupar o eh, traernos esos datos que nos interesan de ese modelo operativo del negocio para hacer lo que sería análisis y toma de decisiones, es decir, diferentes tipos de agrupamientos, identificación de patrones, de descubrir lo que hay en los datos, que sería el proceso de discovery o descubrimiento de lo que los mismos datos te están diciendo. Entonces, básicamente, el Data Warehouse es un gran almacén de datos en donde yo voy por un tema, y ya lo vamos a ver en las siguientes láminas, por un tema yo voy a ir ahí guardando información para después procesar, analizar y tomar las decisiones de acuerdo a lo que los datos me están diciendo, que puede ser información histórica, de tendencias del pasado, proyecciones hacia el futuro, identificación de patrones sobre los datos, etc. Cualquier comentario que tengan o duda, por favor, me van indicando. Aquí tenemos en el chat David Bolívar. Es como el Big Data. El Big Data se apalanca en esto. O sea, en el Big Data tú probablemente utilices o tengas data warehouse que conforman luego ese almacén que se llama Big Data. Big Data, aparte de cumplir con el concepto de data warehouse, él incorpora nuevas funcionalidades también. Por ejemplo, puedes almacenar datos estructurados y no estructurados, es decir, canciones, PDF, traducciones, imágenes, y ahí puedes tener un enorme repositorio para luego entonces hacer lo que sería el concepto de minería de datos. A partir de ese Big Data, tú generas entonces las proyecciones, los tableros analíticos, eh, cualquier tema que tú con esos datos que ya tienes precargados ahí y que estás alimentando de una frecuencia diaria o muy pequeña, te permita a ti visualizar de manera muy detallada lo que está ocurriendo en tiempo real y a partir de ahí tomar las decisiones de manera adecuada, ¿no? Incluso antes de que ocurran los hechos. Por ejemplo, organizaciones que obtienen algún beneficio con el uso de Data Warehouse. Tenemos el caso, aquí hay algunos ejemplos, líneas aéreas. Podemos hacer un Data Warehouse para esto, con la operación del negocio, con la información operativa del negocio, y a partir del Data Warehouse podemos definir las rutas más eficientes, los costos, diseño de promociones para viajeros, definición de planes de mantenimiento preventivo, en cuanto, por ejemplo, a las promociones de viajeros. O sea, yo analizando el comportamiento de lo que sucede con mi negocio, puedo lanzar una promoción o no. Todo este tema de Data Warehouse también va ligado mucho con temas de marketing, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente te permite explorar tu negocio y a partir de los datos encontrar nuevas cosas que tú puedes ofrecer o reinventar tu negocio porque estás viendo, según lo que los datos te indican, que se está apuntando hacia otra dirección, etcétera, etcétera. Tenemos otro ejemplo, el caso de los bancos, servicios financieros, bancos, seguros, casas de bolsa, inversiones. En este sentido, con un data warehouse en estos sectores, yo pudiese hacer análisis de tendencias, diseño de promociones de productos y servicios,
la creación de nuevos productos y servicios, optimización de la prestación de servicios a los clientes, análisis de riesgo, por lo menos lo que tienen los bancos, que es el scoring, que ellos hacen o pueden predecir incluso según tu comportamiento en su institución, cuál sería tu nivel de riesgo para darte el crédito para comprar un apartamento, por ejemplo. Caso que no ocurre mucho en Venezuela, ¿no? Pero es un ejemplo en condiciones ideales. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, se apalancan en lo que sería el concepto de data warehouse y minería de datos. Tenemos el ejemplo del sector salud, administración de hospitales y clínicas para reducir costos sin afectar calidad de servicio. Tenemos el sector de retail, apoyo desde un data warehouse para definir estrategias de venta con un buen margen de ganancia. Por ejemplo, aquí combinando lo que sería data warehouse y minería de datos, hay ejemplos muy clásicos. Por ejemplo, había un supermercado en Estados Unidos que hace algún tiempo, el, en el día este, en el día del padre o de la madre, no recuerdo muy bien, ellos, digamos, se detectó en ese supermercado que los clientes que compraban cerveza también compraban pañales. O había una coincidencia bueno, no coincidencia, había un registro en los datos que indicaba que muchas personas ese día en particular, de las que compraron cerveza, también se llevaron los pañales. Entonces, ¿qué hizo ese almacén o ese supermercado o ese sector de retail? Dijo, mira, según lo que tenía programado en el sistema, levantó esa alerta, presentó eso, entonces decidieron en, en la tarde, eso creo que ocurrió en la mañana, y en la tarde ya habían puesto los pañales al lado de la cerveza. Entonces, digamos, fue más rentable porque ya las personas que iban con esa intención lo hacían de una manera más cómoda, y los que no estaban seguros, pues al tenerlo muy cercano, lo terminaban haciendo también. Entonces, es una forma o un ejemplo de cómo a través de los datos tú puedes maximizar la rentabilidad porque estás observando cosas que pasan en la data que te está diciendo cómo debes reenfocar tu forma de vender y de esa manera obtener más rentabilidad. En el sector de telecomunicaciones, se utiliza mucho el tema de data warehouse y minería de datos para detectar fraudes, a lo mejor que estás consumiendo planes que no deberías porque ya agotaste tus cupos, etcétera, ¿no? Yo hace algún tiempo en mi trabajo tuve la oportunidad de hacer algún proyecto con una empresa de telecomunicaciones, y ahí veíamos cosas como la que le estoy comentando. Por ejemplo, identificamos N cantidad de clientes que estaban consumiendo planes desde hace más de 3 meses sin pagar, eh, digamos, la renta de su plan. Y eso se producía básicamente porque los datos nos dijeron que la combinación del plan que ellos tenían más un servicio adicional que habían contratado por un error del sistema hacía que, digamos, esos dos códigos de ese distinto plan y ese servicio adicional entraran en conflicto, y por alguna razón no se tasaban los cupos que tenía ese plan y nunca terminaban consumiéndose. Era como que si te asignaran 500 megas y nunca se descontaran los 500 megas. Pero eso pasaba porque la combinación de ese plan y ese servicio adicional tenía una incompatibilidad técnica que no hacía que el sistema tasador de descuento de, de los cupos se activara para esos clientes que tenían esa combinación de planes. Entonces, eso lo descubrimos a partir de los datos, analizando la población, la muestra de las personas que me estaban, digamos, apareciendo con un saldo igual en cuanto al inicio y el cierre del mes. Entonces, todo un análisis que tenía su complejidad,
y que a través de los datos pudimos darnos cuenta de ello e indagar más, ir bajando en el nivel de detalle, ir cada vez investigando por qué ocurría el tema hasta llegar a la conclusión de eso que le estoy diciendo, que tenían un plan que era incompatible con un servicio adicional y se detectó que por un inconveniente técnico que luego el departamento de tecnología de esa empresa de telecomunicaciones reconoció, ellos tuvieron que modificarlo y a partir de ahí se empezó a cobrar regularmente como debería hacerse para cualquier plan, para cualquier usuario que lo disfrute. Entonces, ese tipo de cosas se logran a través de un data warehouse, a través de herramientas de minería de datos, o incluso con los mismos queries, si tú lo haces con ese enfoque, puedes llegar a ese tipo de análisis y conclusiones, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, ¿no? Están muy No, profe. callados. Oye, solamente participaron cuando, cuando estábamos hablando de la prórroga del proyecto, ¿vale? Bien, vamos a tratar de hacer estas sesiones dinámicas, ¿no? No es simplemente que yo esté hablando y listo, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Para poder interactuar con, con un data warehouse, siempre vamos a tener, digamos, que conectarnos a diferentes fuentes de datos, ¿no? Entonces, existen, o la arquitectura de un data warehouse, la arquitectura tradicional es una arquitectura de ETL. Un ETL o un proceso ETL es un proceso de extracción, transformación y carga. ¿Qué hacen estos procesos de ETL? Que vamos a hacer una práctica para esto. Ellos se conectan a diferentes fuentes de datos, o sea, puede ser por ejemplo, la base de datos del equipo 1 y la base de datos del equipo 2. Extraen la información que está ahí, que cada uno lo tiene en diferentes formas en su modelo, y lo llevan a un área intermedia. Por ejemplo, si estamos hablando de la tabla de personas, voy a extraer las personas del equipo 1 y las personas del equipo 2. Eso lo va a llevar a un área intermedia, que es un área estandarizada en donde los registros de ambos equipos van a poder cohabitar en la misma tabla. Los almaceno y luego, cuando termine de almacenarlos en mi área intermedia, los limpio, les pongo el formato que quiero y finalmente los paso a lo que sería mi data warehouse. ¿Okay? Luego de tener una data warehouse que tiene una intención y yo debería almacenar ahí solamente lo que quiero analizar, o el tema que quiero analizar de la organización, yo transformo o genero mis tableros analíticos para, valga la redundancia, analizar los datos que están en mi data warehouse, que son datos que pueden ser datos de varios años, de 5 años, de 10 años, de 20 años. O sea, aquí puede haber información histórica. Y vamos a hablar luego de cómo tiene que estar técnicamente esto diseñado para que no afecte el desempeño, porque vamos a tener muchísimos millones de registros. ¿Ok? Luego, a través de este data warehouse, conecto mis herramientas de usuario final, que son mis herramientas de análisis, como puede ser, por ejemplo, una herramienta de Business Intelligence como Power BI, una herramienta de analítica que a lo mejor sea de otra casa, puede ser, por ejemplo, Tableau, cualquiera, ¿no? ¿Okay? Aquí lo importante no es la marca de la herramienta analítica, sino que tú puedes incorporar o integrar cualquiera de esas herramientas en tu data warehouse para generar los tableros, indicadores, alertas y todo lo que tengas que generar para poder visualizar en tiempo real lo que está pasando en tu negocio y poder tomar decisiones de manera acertada. Bueno, los que están viendo la lectiva conmigo, ya esta parte la estamos viendo, que sería la parte de Business Intelligence y Analytics. Y a partir de los datos podemos generar cosas muy interesantes en los tableros que finalmente nos representan realmente lo que tiene ese data warehouse. ¿Ok? Si volvemos otra vez al punto de las fuentes de información en la parte de extracción, yo en el ejemplo había dicho me conecto en la base de datos del equipo 1 y el equipo 2. Ahora supongamos que la base de datos del equipo 1 es un PostgreSQL y la base de datos del equipo 2 es una hoja de Excel. Yo igual lo puedo hacer con un proceso ETL,
puedo tomar ambas fuentes, combinarlas, colocarlas en un área intermedia que sería esta verde, limpiarlas, transformarlas y luego enviarlas a mi data warehouse final, que es donde yo tengo la data ya estandarizada como lo quiero para que mis herramientas analíticas las puedan poblar, refrescar o consultar. ¿Se ve? Sí, Sí, profesor. sí, profesor. Buenísimo. Seguimos entonces. Ok, entrando un poco en las propiedades de un data warehouse. ¿Cuáles son las propiedades que debe tener un data warehouse? Tiene que ser primero orientado a temas. Es decir, si yo estoy en una empresa de telecomunicaciones, yo a lo mejor puedo definir un data warehouse para todo lo que tiene que ver con recargas. Ese sería mi data warehouse. O sea, voy a ver el proceso de recargas en mi departamento de tecnología. ¿Ok? Entonces, es variable en el tiempo. ¿Por qué? Porque las recargas, yo puedo tener una foto de mi data warehouse hoy, pero las recargas están sucediendo todos los días a cada momento. Entonces, tiene que haber un proceso ETL que con una frecuencia definida, sea diaria, semanal, quincenal, esté refrescando los datos que tengo en mi data warehouse de recargas. Es decir, esté añadiendo más registros y más registros cada vez que se cumple la frecuencia. Tiene que ser información unificada e integrada. Tienes que tener en una única fuente, en este caso mi data warehouse de recargas, todas las tablas y toda la información o los datos que necesitas para luego hacer tu análisis. Y es no volátil. ¿Qué quiere decir eso? Que las recargas de saldo que yo almacené hoy en mi data warehouse, yo no puedo modificar eso. Es simplemente para añadir y consultar. No es transaccional, yo no lo puedo modificar. Algo muy diferente a lo que ustedes pueden hacer en base de datos transaccionales, tal cual como lo han hecho hasta ahora, que ustedes pueden hacer todos los CRUD, pueden crear, actualizar, editar o eliminar. Aquí simplemente la opción es añadir y consultar. La información que está en un data warehouse yo no debería estar modificándolo bajo ningún concepto, porque eso a través del proceso ETL viaja de una base de datos transaccional a mi data warehouse. ¿Okay? Entonces, Profe, un data una warehouse, pregunta. ajá, adelante. Este, Esto de que se ha orientado a temas, por ejemplo, el caso de la empresa de telecomunicaciones, si yo quiero saber sobre las recargas sería un data warehouse y si quiero saber, por ejemplo, sobre los comportamientos de los clientes, qué paquetes compran y eso sería otro data warehouse aparte. Sí, pero ahí vamos a ver ahorita otro concepto, porque ¿qué pasa? Cuando es orientado a temas, por ejemplo, tú tienes una organización y tú tienes el departamento de recursos humanos. Y tú a lo mejor vas a hacer un data warehouse con todo lo que tienes en recursos humanos. Es un data warehouse. ¿Ok? Ahora, si tú, perdón, confundí el concepto, disculpen. ¿Qué pasa? Hay otro concepto que se llama data mart. Un data mart es un subconjunto de un data warehouse. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás en una organización, por ejemplo, vamos a poner el nombre Mercantil Seguro, tú estás haciendo un data warehouse para Mercantil Seguro. Tú ahí estás haciendo el data warehouse para toda la información transaccional que maneja ese seguro. ¿Ok? Ahora, si tú dices, mira, yo me quiero concentrar solamente en el área de recursos humanos de Mercantil Seguro, entonces ahí estás haciendo un data mart. ¿Qué es un data mart? Es un data warehouse a nivel más reducido. Es decir, en este caso, un data warehouse para el área de recursos humanos de tu organización Mercantil Seguro. Entonces, se llama data mart cuando es más acotado, es por algún departamento de la empresa. Ahora, si estás haciendo un data warehouse que incluye la información de todos los departamentos, ahí sí lo puedes llamar data warehouse. No sé si comprendes lo que te quiero explicar. Sí, sí, entendido, profe. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, un data warehouse tiene diferentes componentes. Debe contar con una metodología para hacer el desarrollo por etapas, actividades y estrategias.
que permitan, por supuesto, enfrentar el proyecto de una manera ordenada y que sea útil para la persona que lo requiere, ¿no? Tienes que tener técnicas de modelado de datos. Como el producto final va a ser una base de datos, debe contar con técnicas que apoyen en la concepción de cómo vamos a representar esos datos a nivel de requerimiento de información, análisis y toma de decisiones. Tiene procesos ETL que están por detrás que nos apoyan para integrar las diferentes fuentes de información en un solo lugar y a través de eso poder tener en tiempo real todo lo que está pasando en esa organización o en esos departamentos. Y tenemos herramientas para el acceso a la información, que son nuestras herramientas de usuario final, que pueden ser software de análisis, estadístico, como puede ser, por ejemplo, la herramienta R, herramientas OLAP, cualquiera, para el procesamiento analítico en línea, pueden ser, como les expliqué, tableros como tableros de inteligencia de negocio, como puede ser Power BI, Tableau, etcétera, etcétera. ¿Okay? O un poco más avanzado, las soluciones de minería de datos. Ya yo tengo mi data warehouse y ahora ¿qué quiero hacer con mi data warehouse? Bueno, el propósito del data warehouse, identificar patrones que me permitan a mí ver cosas que en sí solo en los datos no puedo visualizar. Y a través de esas herramientas de minería de datos, que son herramientas que te permiten agrupar bajo distintas técnicas los datos, tú vas a poder ahí identificar cosas que antes no veías porque no estabas utilizando esas técnicas de minado de datos para poderlas visualizar. ¿Okay? Entonces acá tenemos otra imagen en donde tenemos un ejemplo de un proceso de extracción, transformación y carga. Aquí tenemos, por ejemplo, el Data Warehouse de una organización que está consultando los datos que están en su CRM. El CRM es el sistema que hace toda la gestión de clientes internos y externos de la organización. Tenemos el ERP, que es el sistema contable, y tenemos un sitio web interno de lo que sea en la organización, ¿no? Una intranet con algún tema que la organización atiende. Entonces yo hago un ETL que combina estas tres fuentes, las almacena en mi data warehouse, que es esta que está aquí ya limpia, con la información, con los datos limpios, y a partir de mi data warehouse entonces puedo conectar mis herramientas de visualización de datos, mis herramientas de minería de datos y mis herramientas también de reportería. ¿Okay? A partir de estas tres herramientas yo puedo entonces tomar o visualizar información para generar una toma de decisiones que está lo más cercano a lo que los datos me están indicando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí o No, no? profe, ninguno. Ninguno. Ok. Bien. Vamos a ver ahora las diferencias entre lo que hemos venido haciendo ahorita y el Data Warehouse. Recuerden que lo que hemos venido haciendo hasta ahorita son sistemas transaccionales o procesamiento de sistemas transaccionales, ¿no? Lo que se denomina OLTP. En este caso, tenemos la diferencia entre OLTP y Data Warehouse. A nivel de prioridad, en la característica de prioridad, en los sistemas OLTP, el tiempo de respuesta y disponibilidad debe ser inmediata. En cuanto a los data warehouse, pues tienes uso fácil y acceso flexible. ¿Por qué? Porque básicamente en el data warehouse no estamos haciendo o sea, no le estamos dando prioridad a las transacciones, sino más bien al análisis que vamos a hacer, porque el data warehouse no es transaccional, es simplemente para añadir registros y para consultar la información. El tiempo de respuesta en los sistemas OLTP debe ser de subsegundos a segundos y en los data warehouse puede ser de segundos a horas.
Las bases de datos en sistemas OLTP pueden ser jerárquicas, de redes, relacionales y de archivos. Y en los data warehouse deben ser relacionales inteligentes o activas. El contenido en un sistema OLTP organizado según procesos y en un data warehouse organizado según tema, que cumple con la propiedad del data warehouse. Naturaleza de la información en un sistema OLTP debe ser dinámica, volátil y reflejar el estado actual del negocio. Entonces, aquí decimos que un sistema OLTP es volátil. ¿Por qué? Porque yo puedo modificar esos datos que están ahí, puedo eliminarlos, puedo hacer lo que yo quiera con los datos. En cambio, en el Data Warehouse yo simplemente voy a ir añadiendo registros o tablas y puedo consultar esa información histórica o esos datos históricos. El procesamiento de la información en un sistema OLTP es estructurado y repetitivo, y en el Data Warehouse puede ser no estructurado y heurístico o analítico. ¿Okay? En cuanto a la característica de usuarios, en el OLTP son usuarios de niveles operativos, y en los Data Warehouse estamos hablando de niveles altos, consumidores, consultores, alta gerencia, junta directiva. O sea, todo este tema de Data Warehouse e inteligencia de negocio es muy, digamos, tiene mucha prioridad para cualquier directivo de cualquier organización, porque le permite ver en tiempo real qué está pasando con su negocio, ¿ok? Si tú te quieres concentrar en las ventas, esto sería un excelente proyecto para un gerente de ese área, o incluso para los directores de la empresa, poder ver, mira, cuánto estoy vendiendo yo, por dónde se me está yendo el dinero, qué estoy dejando de vender, cuál es el producto más demandado, etcétera. Entonces, este tipo de proyectos, en realidad, cuando tú lo planteas bien, son aceptados muy rápidamente porque tocan el bolsillo de la empresa, ¿ok? Te permiten ver de manera muy rápida qué está pasando con la organización, dónde tienes que poner foco y qué cambios deberías tú hacer para poder hacer más rentable la organización, ¿ok? En cuanto a operaciones, en sistemas OLTP son operaciones de ML, de manipulación de datos, y en el Data Warehouse solamente son consultas, lectura. Tamaño de base de datos en un sistema OLTP puede ser de pequeña a grande, y en Data Warehouse puede ir de grande a muy grande. ¿Ok? Organización de la data en un sistema OLTP puede ser a nivel de aplicación, y en un Data Warehouse puede ser a nivel de temas y tiempo. Duración de los datos en un sistema OLTP puede ser de 30 a 60 días, y en un Data Warehouse puede ser de 2 a 10 años. En cuanto a las fuentes de información en un sistema OLTP, son operativas internas, y en un Data Warehouse pueden ser fuentes internas a la organización y externas también de ella. Actividades en un sistema OLTP o digamos, tú puedes hacer o diseñar una base de datos en un sistema OLTP con el propósito de automatizar un proceso. En cambio, en el Data Warehouse lo haces con el propósito de hacer análisis para la toma de decisiones en el tiempo. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta, pero ¿un data warehouse sería una base de datos? O sea, o es una aplicación con interfaz de No, usuario o algo. no, es una base de datos. O sea, lo vamos a ver también en las siguientes sesiones. Básicamente es una base de datos, pero tienes que tomar algunas cosas en cuenta de diseño. Por ejemplo, si estamos hablando de que tenemos millones y millones de registros, tú ahí no puedes tener los datos normalizados como lo puedes tener en una base de datos transaccional. ¿Por qué? Porque si tú almacenas ahí, por ejemplo, 10 tablas y tienes 3 relaciones en cada una de ellas, etcétera, eso, al tener tantos registros, cuando tú quieras hacer una consulta, va a tardar muchísimo tiempo. O sea, puede tardar horas o incluso días, y no es el objetivo. El objetivo es que tú puedas tener acceso a los datos de una manera rápida para generar tus visualizaciones. Entonces, bajo ese sentido, tú debes tomar en cuenta algunas cosas de diseño para mantener
esa base de datos que estamos llamando Data Warehouse con los niveles de desempeño óptimos para que tú puedas hacer las consultas que necesitas. Y la forma, en este caso, de hacerlo en un Data Warehouse es desnormalizando. Y este concepto va a sonar un poco raro porque si siempre hemos dicho, oye, tienes que normalizar los datos y ahora vengo yo y te digo que tienes que desnormalizarlo, tú me vas a decir, pero ya va, ¿cómo que desnormalizarlo? Si más bien cada vez que hacemos un diseño de modelo ER, lo que siempre tenemos en cuenta es normalizar el modelo, hacer nuestras tres formas normales, etcétera. Pues en el Data Warehouse, como tenemos tantos millones de registros, nosotros tenemos que concentrarnos en tener las tablas o en este caso las tablas se llaman dimensiones, que requerimos para luego poder hacer consultas sin tener que hacer tantas relaciones o no tener nuestros datos tan normalizados, lo cual podría generar digamos, castigar el desempeño por tener tantos registros almacenados. Entonces, aquí en el Data Warehouse hay distintos modelos, lo vamos a ir viendo en la siguiente sesión, y, y esos modelos lo que buscan es desnormalizar los datos en nuestro Data Warehouse para poder generar los indicadores y las visualizaciones que requerimos de una manera muy rápida y enfocarnos en lo que realmente queremos. O sea, aquí nosotros no queremos tener la información o los datos normalizados porque no lo vamos a modificar, ni lo vamos a editar, ni lo estamos haciendo para automatizar un proceso. Simplemente lo estamos haciendo a modo de lectura para poder saber cómo está nuestra organización en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, el objetivo no es que yo invierta tiempo normalizando datos para luego perderlo a la hora de tratar de generar el dashboard que me va a decir qué indicadores están bien, cómo van los porcentajes, etcétera. ¿Ok? Entiendo, entiendo. Entonces, es una base de datos, pero que tiene como un enfoque de diseño diferente que el que conocemos hasta ahora. Sí, correcto. Son enfoques de diseño. De hecho, esto tiene tres tipos de modelos. Lo pueden ir investigando. También lo vamos a ver en la clase que viene. Modelo estrella, modelo constelación y modelo copo de nieve. Entonces, esos tres modelos son sencillos. Lo que plantean ahí es tener tus datos denormalizados para que al momento de hacer las consultas eso se genere muy rápidamente. Y temas como cálculos derivados, que son los atributos Entiendo, derivados, gracias, perdón, profe. no te preocupes. Y temas como atributos derivados, que son los que calculábamos en los sistemas transaccionales, aquí lo que se trata es de guardar de una vez las cantidades y porcentajes. ¿Y por qué se hace eso? Porque necesitamos tener una mejora en el desempeño y porque sabemos que los datos que los registros que están dentro de ese data warehouse no se van a modificar. Entonces, yo por eso puedo de una vez guardar o precargar las informaciones calculadas directamente como atributos de esa tabla o dimensión de mi data warehouse. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? O sea, profe, que si esto es más como un enfoque de diseñar base de datos, yo puedo agarrar y hacer un data warehouse, por ejemplo, con Oracle SQL, es lo que no estoy terminando de ver. Sí, correcto, lo puedes hacer con cualquier manejador. O sea, aquí realmente lo que te indica que es un data warehouse es primero que cumpla con las propiedades, que cumpla con los componentes y que tenga un proceso ETL que lo alimente, ¿ok? Y bueno, por supuesto que en cada frecuencia que hayas definido agregas más registros al mismo y generes las aplicaciones de usuario final, que son las aplicaciones de Business Intelligence para conectarte a ese data warehouse y generar los indicadores. Pero la respuesta es que sí, en cualquier manejador tú puedes implementar un data warehouse. Ok. Solo que tienes que definir el propósito, cuál es el tema que vas a atender, tiene que ser un único tema, tienes que guardar las tablas que vas a utilizar con los diferentes modelos de data warehouse, modelo Claro, estrella, es copo un de enfoque nieve. nuevo. Es un enfoque, correcto. Ok, está bien. Y lo más importante, o sea, tú no vas a tener esa base de datos o data warehouse
para modificarla, tú simplemente la vas a tener para consultar lo que está ahí y con tu proceso ETL vas a poblar en cada frecuencia los nuevos datos que te estás trayendo del sistema manejador de base de datos transaccional de esa empresa y de Claro, las se va fuentes alimentando y externas que se va necesites. leyendo. Correcto. Está bien. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario del resto del equipo? ¿No? Bien. Bueno, si no hay comentarios o dudas, mañana probablemente sigamos entonces con la sesión que contempla o complementa esta clase, que serían los modelos. No les voy a quitar mucho tiempo para que tengan también tiempo de hacer o desarrollar proyectos, pero para terminar entonces en lo que sería este tema, atendiendo los modelos y qué introduce cada uno de ellos y cómo se implementa, ¿no? Entonces, nada, la entrega de la segunda entrega del proyecto quedaría para la semana 11. Trabajen desde ya, no esperen los otros 4 equipos a que revise el proyecto para empezar, empiecen de una vez, que seguramente los cambios que haya a nivel del modelo R no van a ser tantos. Entonces, nada, estamos atentos por el foro de módulo 7, por Microsoft Teams, y por ahí vamos a resolver cualquier inquietud que puedan tener. Recuerden que el alcance sigue siendo el mismo, solamente se movió la fecha de entrega de semana 10 a semana 11. Eso sí tiene que estar bien claro, el alcance incluye lo que está en el enunciado de proyecto, lo que dice la rúbrica y, como para resumir, lo que sería la parte de los reportes y la parte de la simulación completa. Entonces, mucho cuidado con eso, empiecen a desarrollar desde ya y recuerden que el desarrollo o implementación de la simulación tiene que estar enmarcado en el plan de simulación que ya entregaron en la primera entrega de proyecto. Entonces, también cuidado con eso y nada, cualquier cosa entonces estamos atentos por módulo 7 y por Microsoft Teams. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una feliz tarde. Gracias, profesor, igualmente. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Igual.